Es viernes, amigos de Reconquista Network, viernes y el cuerpo lo sabe, viernes social, viernes lo más importante del boletín de información e inteligencia estratégica en Reconquista Network. Miguel Salinas, como siempre, trayéndolo lo más relevante de todo lo que acontece en el gobierno de México. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Miguel Salinas este viernes 17. Y por cierto, quiero dedicarle este programa en especial a mi abuelo Nino, que está de visita con nosotros, que lo quiero mucho y le agradezco aún más. Miguel, buenas tardes, feliz viernes, ¿cómo estás? Muchas gracias, querido Luis, como siempre, con toda la alegría, la energía, el deseo de llevar a nuestros paisanos, sobre todo del otro lado de la frontera, pues esta realidad terrible que estamos teniendo en México, tú dijiste lo más relevante, yo diría lo más rebuznante del gobierno de México, porque eso es lo que definiría más correctamente este gobierno, que más parece una caricatura, ¿no? Yo sé que mucha gente de repente piensa o confunde, es más, si alguien viera por primera vez nuestro programa, quizá pensaría que es un programa de comedia, que es un programa de parodia política, que es un programa cómico, mágico, musical, como La Carabina de Ambrosio, pero no, estamos hablando de la realidad que nos golpea, pero tenemos que verla con cierto grado de humor, porque al final de cuentas, y yo creo que esto sí es importante, el sentido del humor es algo que distingue, es una característica única que Dios le dio al ser humano, por alguna razón lo hizo, y hay que aprovecharla. Nosotros somos los únicos seres de la creación que tenemos la capacidad de sonreír, y con una sonrisa pues siempre transmitimos lo mejor, aunque todo se derrumbe a nuestro alrededor, y siendo mexicanos, pues como dice la canción, canta y no llores, ¿verdad? Sí. Así que aquí podemos cantar y todo, pero no nos rajamos. No, Raham, no queda otra. Nosotros los mexicanos, por desgracia, abusamos de este regalo de Dios que es la sonrisa. Pero bueno, no nos queda más. Miguel, ¿cómo tiene el boletín antes de entrar al tema? Hoy va a ser, por cierto, una versión un poquito más corta de lo habitual. Andamos de viaje, como ustedes saben, pero no queríamos faltar aquí con el programa de Miguel Salinas, que es el más popular, el más querido. ¿Qué tenemos en el boletín, Miguel? Pues mira, esta semana estuvimos publicando, ya sabes, ¿no? Lo que estamos haciendo cada semana, unas actualizaciones de la información más relevante a nivel internacional, a nivel nacional y con temas de la iglesia en nuestro servicio de información estratégica que publicamos a veces 2 o a veces 3 veces por semana, dependiendo la densidad de información que se haya acumulado. Y en nuestro canal de YouTube, pues como ya es costumbre, subimos únicamente este programa. La verdad es que también por falta de tiempo de producir otros materiales, pero con este quedamos perfectamente cubiertos para darle a la gente un buen contenido, y que yo veo que cada vez se van sumando más, que la gente le va gustando esta fórmula, y que pues creo que no voy a pecar de vanagloria, pero que nos agradecen este esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? Y que al final de cuentas es para ellos. Así que, bueno, pues que todo sea para gloria de Dios, ¿no? En honor sea a nuestro Señor. Pues bueno, Miguel, vamos a darle de una vez. ¿Qué tenemos en la agenda en esta ocasión, en el tema en México? ¿Con qué quieres empezar? Híjole, pues mira, aquí ya sabes que tenemos tema, yo te lo comenté fuera del aire antes de empezar, hace un rato que estuvimos platicando. Tenemos bueno, yo tengo temas como para, no un programa de 1 hora, como para un programa diario de 1 hora, ¿no? Porque la verdad es que se van acumulando pues tanta información que a veces sí nos rebasa, ¿no? Voy a casi a telegrafiar, ¿no? Las notas, porque de lo contrario, pues no nos vamos a dar abasto con tanto que hay. Mira, lo más relevante, bueno, no lo más relevante, una de las cosas relevantes que se dieron esta semana, que es continuación de lo que ya habíamos analizado la semana pasada, es las reacciones sobre la condena al líder de la secta La Luz del Mundo. Sí. Que es importante decirlo, se llama Nazón Joaquín García, es el nieto del fundador de esta secta, tan nociva, ¿no? En nuestra sociedad, y que tiene su sede precisamente aquí en Guadalajara, desde donde estoy haciendo bueno, estamos aquí enlazándonos contigo. Una de las reacciones, bueno, ya lo analizamos la semana pasada, pues quiénes fueron los involucrados cuando se dio esta detención y quiénes eran afectados, principalmente las figuras más relevantes de Morena, pero también ha habido otras reacciones de otros personajes que no son de la órbita de Morena, como el actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, del Partido Movimiento Ciudadano, que se mostró muy sorprendido y al mismo tiempo pues casi entristecido por la condena de su amigo, porque él sí reconoce que llevaba una relación muy íntima
con este personaje oscuro, ¿no? Bueno, abusador sexual. Y si lo decimos así, no es por otra razón, sino porque él a sí mismo se declaró confeso de esos delitos de abuso a menores. Entonces, no lo estamos injuriando, simplemente estamos diciendo lo que él mismo repitió, lo que él mismo reconoció ante el jurado. ¿Verdad? ¿Perdón? Entonces, ahorita les pongo la nota, tú sigue, Miguel, para que vean que no estamos inventando. Entonces, bueno, el gobernador de Jalisco en esta semana se declaró así, pues muy preocupado, bueno, pues muy contrariado, esa sería la palabra, por la detención de su amigo y que le deseó que estuviera muy bien. Claro, mira, esta secta, pues obviamente tuvo un origen político, evidentemente fue una creación de la masonería aquí en Guadalajara para contrarrestar precisamente el movimiento cristero. Por eso se funda en la década de los 20 esta secta con el apoyo del gobierno de Plutarco Elías Calles. Tú sabes que él intentó fundar una iglesia mexicana, una iglesia católica mexicana que fuera pues como lo que es la iglesia en China, ¿no? La iglesia católica en China, es decir, una estructura del Partido Comunista, y aquí lo querían hacer del PRI. Bueno, en ese momento todavía no se llamaba PRI, pero era la parte de la estructura de la masonería mexicana. Y bueno, esta es una de las derivaciones que se dio esta secta. Entonces, siempre ha sido una secta que ha estado al servicio del PRI, siempre han otorgado su voto corporativo como congregación al PRI, aquí en Guadalajara y aquí en Jalisco. Entonces, pues siempre han sido muy cercanos a la clase política masónica, por supuesto, ¿no? Bueno, pues eso era así como el primer tema, pero fíjate que ahorita vamos a irnos de manera un poco vertiginosa, y para hacerlo, pues la mejor forma es pues yéndonos a la velocidad de un avión, porque vamos a hablar de temas que tienen que ver con líneas aéreas, con vuelos, con pasajeros, que es un tema que hemos estado abordando en las últimas semanas, pero que hay un tema interesantísimo que se desenvolvió, que salió a la luz pública esta semana precisamente. Tú no sé si supiste que en Argentina detuvieron un avión de Venezuela con tripulación iraní. Fíjate qué interesante triangulación, no sé si supiste de eso. Caray, no. Bueno, era un avión. Fíjate cómo está esto. El avión partió de la Ciudad de México. Avión, mira, ahí te va, otra vez. Un avión venezolano que parte o que despega de México con tripulación iraní y lo detienen en Argentina. ¿Por qué lo detuvieron en Argentina? Pues porque este avión está acusado, el avión, digamos, como instrumento, no es que el avión haya cometido un delito, porque no puede, pero ha sido un instrumento que se ha utilizado para el terrorismo, y lo ha señalado las agencias de inteligencia norteamericanas. Entonces, quiso habituallarse, es decir, tomar gasolina, bueno, no es gasolina, sino turbocina, en Uruguay, pero Uruguay le cerró su espacio aéreo precisamente porque los informes de inteligencia que le hicieron llegar a Uruguay es que ese avión estaba relacionado con operaciones terroristas. La tripulación era una tripulación compuesta por personas de Venezuela y por personas de Irán, pero que ha estado muy involucrado en asuntos de terrorismo. Fíjate qué interesante, ¿no? Qué interesante es esto. Curiosamente, aquí los medios masivos no han hablado mucho de este tema que es de sumo interés para los Estados Unidos. Así es, por supuesto. Fíjate, este avión ha tenido vínculos con la Fuerza Quds, que es el brazo paramilitar del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, y que desde hace varios años ya el gobierno de Venezuela y la dictadura chavista ha tenido pues lazos de amistad y de cercanía con el gobierno de Irán y con estas fuerzas terroristas, ¿no? Esto es un dato muy interesante porque es un tema que está dando mucho de qué hablar. A las autoridades argentinas, fíjate, eso fue como que lo que les llamó la atención, les sorprendió que en ese avión, que se supone que además no traía pasajeros, venía una tripulación tan grande, o sea, venían más gente de tripulación que pasajeros, para que tengas una idea, ¿no? Caray. O sea, venías de cuenta como en México, haz de cuenta como vagón de metro, así más o menos la cabina, yo creo que venía unos colgando por las ventanas, ya sabes, ¿no? Sí, Entonces los argentinos dijeron, oye, me estás registrando o me estás reportando que traes
pues, un titipuchal de gente de tripulación. O sea, y ya entonces cuando vieron los informes de inteligencia, sobre todo pues porque en Uruguay les pasaron el tip de que les habían cerrado el espacio aéreo por asuntos de seguridad y de terrorismo, pues en Argentina lo detienen, ¿no? Y bueno, pues traían una carga relativamente normal, es decir, no traían armas ni nada, aparentemente, ¿no? Aparentemente. Pero de todos modos, eso sacó es como la punta de la madeja, ¿no? De la hebra, y de ahí se han ido derivando otros asuntos muy interesantes que todos estos se dieron a conocer esta semana. Otro de los asuntos que está relacionado con esto, pues es precisamente que, como te mencionaba, el vuelo partió de México, de la Ciudad de México, aunque no se especifica si fue del Aeropuerto Internacional Benito Juárez o del aeropuerto del Chairopuerto Felipe Ángeles, ¿no? O el aeromuerto, como le dicen. Bueno, pues resulta que la única, se le llama pomposamente Aeropuerto Internacional porque tiene una sola aerolínea fuera de México que hace vuelos recurrentes a ese aeropuerto, y ya lo habíamos mencionado hace tiempo, Conviasa, una aerolínea del régimen venezolano, que parecía, fíjate qué interesante, parecía que estaban trayendo pasajeros de utilería, o sea, literalmente, así como, yo sé que parece ridículo, pero así es. Al principio, para que se viera que había movimiento, aparentemente llenaban de militares el avión de Venezuela, llegaba al Felipe Ángeles, se tomaban una selfie y ahí van de regreso otra vez a Venezuela para decir, no, miren, es que sí es un aeropuerto internacional porque está llegando gente. No, pues así, ¿quién no? Claro, no, pero ahora resulta que salió un dato mucho más interesante y también mucho más peligroso. Resulta que esta empresa de Conviasa ha hecho viajes recurrentes a la Ciudad de México, al aeropuerto Felipe Ángeles, cuando menos en 3 o 4 ocasiones. Y resulta que son vuelos, fíjate qué interesante, porque son vuelos que no han sido registrados. Es decir, en cualquier aeropuerto del mundo, o incluso aeródromos, es decir, lugares donde pueden aterrizar avionetas, aunque no sean, tienes que llevar un registro de quién aterriza, quién despega y quién iba manejando, quién iba de pasajeros, etcétera, si llevaban carga y qué carga llevaban, en fin. Pues resulta que este aeropuerto, que además hay que recordar que es un aeropuerto militar, no tiene registros oficiales de quién y cómo y cuándo y por qué están llegando estos aviones. Pero, ¿sabes quién sí tiene un control o quién lleva un control? Y tuvo que soltar esta información precisamente porque fue requerida vía transparencia, que es una ley que obliga al gobierno a dar información que de otra forma no la daría. Pues resulta que el periódico El Financiero solicita vía transparencia a la Secretaría de Gobernación que informe si en los vuelos que están llegando al aeropuerto Felipe Ángeles están llegando o han entrado al país venezolanos que no estén registrados en las listas de pasajeros. Pues resulta que la Secretaría de Gobernación tuvo que reconocer que esos vuelos que nosotros pensábamos que eran de utilería, de ficción, donde venían militares y se regresaban a Venezuela, pues no. Resulta que en el único mes que ha funcionado, bueno, acuérdate que el aeropuerto lo inauguraron el 21 de marzo, ¿no? Sí. Entonces tiene pues, marzo, abril, a mayo, 2 meses y medio funcionando, ¿no? Como 2 meses. Sí, 2 meses y medio. En esos 2 meses y medio han llegado a México casi 4,500 venezolanos y no se sabe a qué han llegado. Lo repito. Wow. 4,500 venezolanos, la mayoría o muchos de los cuales son miembros del partido y del gobierno, y quizá muchos de ellos sean también militares. Hay que recordar, como tú lo sabes, que los 500 médicos, famosos médicos cubanos, o al menos 500, si no es que más, son activistas políticos militares que vienen a capacitar a las huestes de Morena para que sepan cómo imponer un gobierno totalitario y que no vayan a soltar el poder en el 2024. Bueno, pues esos son 500 médicos. Ahora imagínate esa cifra multiplicada por 10, que es la cantidad de venezolanos que han llegado a México y no se ha declarado a qué ni por qué.
y además, curiosamente, sin que los vuelos en los que han llegado hayan quedado registrados. Así que imagínate, o sea, esto es de verdad un escándalo que acaba de estallar esta semana y yo creo que va a poner las alertas de Estados Unidos todavía, si se puede poner más de rojo subido a colorado, no sé, color pitaya, como decimos aquí en Guadalajara. Sí. La verdad es que va a ser un rojo muy intenso porque ellos están viendo que la cercanía, la simpatía, ¿no? La afinidad del gobierno de López Obrador con los regímenes cubano y venezolano, que son los enemigos más peligrosos del hemisferio para Estados Unidos, pues ahora han encontrado un aliado pues muy afín, ¿no? A ellos, que es López Obrador, y que hace todos los esfuerzos posibles por provocar o acabar con la paciencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero fíjate, además, otro dato interesante, como este es el único, prácticamente, bueno, es la única línea internacional que está llegando a México, pero de las otras líneas, como tú sabes, han tenido tan pocos vuelos que han llegado a Santa Lucía, que en el primer mes de actividad, que fue del 21 de marzo al 21 de abril, que es la información con la que disponemos actualmente, el aeropuerto ha tenido una pérdida de casi 23 millones de pesos. Wow. Una pérdida. Los aeropuertos no tienen pérdidas, obviamente. Pues quizás es el único aeropuerto en el mundo que tiene pérdidas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son tan pocos los vuelos que llegan, que son muy pocos. Es más, como no hay comercios abiertos, que no hay para quién. O sea, es un aeropuerto que está teniendo pérdidas, lo cual es algo absolutamente absurdo. Tuvo un ingreso el aeropuerto de 308,000 pesos, o sea, hay mucha gente quizá aquí que vean este programa que a lo mejor han tenido más ingresos que el aeropuerto, ¿no? Wow. Entonces imagínate, o sea, esta es una cosa, o sea, 308,000 para los que nos ven en Estados Unidos pues son alrededor de 15, 16,000 dólares, ¿no? De ganancia de un aeropuerto internacional, o sea, imagínate lo que significa. Y de la ciudad, o sea, el punto más importante del país, no siquiera, con todo respeto, ni siquiera estamos hablando de un ejido, una ranchería. Así es, que sea un aeropuerto secundario, ¿no? O sea, no estamos hablando del aeropuerto supuestamente que quieren convertir en el más importante de México. O sea, imagínate en qué nivel estamos. Bueno, pues ya que estamos todavía en este tema aeroportuario, porque yo creo que es muy interesante, resulta que otra noticia que se dio también esta semana es que se ha formado y existe una mafia de migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto es algo increíble, porque los mismos agentes del Instituto de Migración, que son los agentes de la Secretaría de Gobernación, encargados de que cuando llega un visitante extranjero, pues lo tienen que revisar sus documentos y acreditar la validez de sus documentos y que está entrando al país de manera legal. Bueno, pues muchos de estos agentes son los que denunciaron que existen mafias y que ellos están sometidos a los mandos superiores de ellos, obviamente, a realizar cobros de hasta $1,000 para facilitar el tránsito de pasajeros indocumentados. O sea, sí los dejan entrar, pero les cobran una mordida de $1,000 en promedio, ¿no? Incluso se lo han aplicado, por ejemplo, hay el testimonio de una académica que vino a un simposio internacional y que no la dejaron entrar simplemente porque pensaban que traía los documentos, o le inventaron que tenía los documentos mal, y no es cierto, pues venía acreditada por la universidad a la que venía representando, imagínate, ¿no? Y ella dice que los tuvieron retenidos, incomunicados y hasta con amenazas de deportarlos. Una de ellas fue una investigadora de Argentina, pero también vinieron de Colombia y de otros países que se han estado quejando, y esto refleja un aspecto más todavía de la mafia que se ha apoderado de este país con la llegada de López Obrador y de la Cuarta Transformación, que ha hecho ruina, que ha convertido en ruinas todo lo que toca. Y esto que nosotros simplemente parece impensable, que ni siquiera a mí se me hubiera ocurrido que pudiera existir, pues resulta que sí, así como hay agentes de tránsito que te van cazando, ¿no? Literalmente, bueno, aquí en México, para inventarte cualquier falta administrativa y quererte sacar una mordida o una extorsión, pues ahora lo hacen también, pero pues ya de manera más elegante y sofisticada, te multan ahí en el avión, ¿no? Entonces, para que tú también te tengas que
poner a modo con los agentes de migración. Y fíjate, esto que estamos refiriendo, ¿no? Este vuelo de el avión venezolano que sale de México, que va con tripulantes iraníes, que estaba relacionado con el terrorismo, más la llegada de inmigrantes irregulares cubanos y venezolanos, más esto pues ha tenido consecuencias negativas para México, porque esta semana también, todo esto que estamos hablando es lo que se ha acumulado esta semana y seguimos en el tema de la aeronavegación. Pues resulta que ahora la Unión Europea va a pedir un permiso especial de viaje a los mexicanos a partir del próximo año. ¿Por qué? Caray, ¿cómo? ¿Por qué? Porque ya los mexicanos se han convertido en visitantes indeseables para Europa. ¿Por qué? Pues precisamente por los altos niveles delictivos y de corrupción que el gobierno está permitiendo y para tratar de frenar de alguna manera la delincuencia, ¿no? Entonces, pues esto está teniendo, digamos, repercusión a nivel mundial, aunque las autoridades europeas dijeron, no es que tengamos nada contra los mexicanos, ¿no? Pero no, pues sí. Es que dijeron que la medida estaba hecha con la idea de mejorar la seguridad fronteriza y reducir la inmigración ilegal y combatir actividades criminales y terroristas. Es decir, México ya está entrando en el circuito de los países terroristas de acuerdo ahorita a la Unión Europea y yo creo que tarde o temprano también para Estados Unidos. Así que imagínate en la situación en la que este gobierno actual que estamos padeciendo en México, pues nos ha estado metiendo. Esta es una situación de verdad terrible. No puede ser, Miguel, o sea, ya a este grado estamos llegando y aquí sí, yo sé que en el mundo hispano existe una plaga de mentalidad bolchevista que trata de promover todo lo que sea anti-yanqui, no sé qué. Bueno, para otra ocasión, otro tema, en muchas ocasiones he demostrado que no es compatible el bolchevismo o la rusófila, como le quieras decir, con la hispanidad y que en realidad somos más compatibles con los Estados Unidos. Pero dicho esto, el enemigo preferido de muchos hispanistas, que son los Estados Unidos, pues achacan ese tipo de actitudes que a veces este país toma en cuanto a seguridad fronteriza, pero cuando Europa lo está haciendo, ahí sí, pues no, nos hacemos como que nos habla la Virgen y todo está bien y le comprendemos. Es lamentable que estemos llegando a estas alturas y Miguel, no sé cómo lo veas tú, pero estoy encontrando un patrón muy preocupante que viene del eje Cuba-Venezuela, que se está esparciendo todo Hispanoamérica, o sea, como un virus que está infectando, uno de veras, y está causando muchos estragos. ¿Y por qué me preocupa, Miguel? Porque no ha habido cosa, muchos creen que no, que Estados Unidos ha hecho daño, que los ingleses, bueno, han tenido sus encontrones, nadie los va a maquillar, ha habido obviamente heridas y todo, pero honestamente, Miguel, los números no me dejan mentir. Lo que más ha dañado a Hispanoamérica, al menos en comparación de números, es este marxismo que emanó de Rusia. Los errores de Rusia, para acabar pronto. Tenemos el vivo ejemplo de Cuba y Venezuela, que está exportando miseria como gobierno, ¿ok? No el pueblo venezolano, que le tenemos mucho cariño y respeto y amor, pero el bolivarismo está esparciéndose como tal e infectando y mermando los demás países. Vicente Ferrer lo señaló, oye, ¿no estás viendo aquí los exiliados, millones de venezolanos y aún nosotros como colombianos? Bueno, el Vicente Español, estamos ponderando si deberíamos considerar este marxismo en el gobierno, ¿no? O sea, ante la evidencia, ¿sí me explico? Y mira lo que estamos llegando, Miguel, me preocupa un poquito ese patrón y sobre todo México, una vez más, con todo respeto a nuestros hermanos sudamericanos o centroamericanos, pero México es el país más pesado e importante de Hispanoamérica, donde más hispanohablantes hay, la economía más grande, etcétera, etcétera. Entonces, pues una cosa es que El Salvador, con todo respeto, trata de esparcir esta ideología, que no lo está haciendo, por cierto. Otra cosa es el alcance que tiene México. Y eso lo que amplifica y magnifica y profundiza mucho cómo se puedan enraizar estos pues marxistas a nivel Hispanoamérica. No sé cómo lo ves tú, Miguel. Totalmente de acuerdo, efectivamente. Mira, y todo esto viene, para darlo completo, ¿no? Sí. Este comunismo, pues es también hijo, ¿no? de la masonería, al final de cuentas. O sea, tenemos que entenderlo ahí.
lo nocivo del comunismo es precisamente su aversión, su desprecio, su odio hacia el cristianismo, no solamente como religión, porque el cristianismo es algo, no solamente es una religión, eso es lo más importante, pero también es una cultura y es una civilización. Bueno, pues eso es precisamente lo que trata de destruir el comunismo y el ateísmo y la masonería. Entonces, evidentemente van encaminados al fracaso. ¿Por qué? Pues porque el comunismo es un modelo que va en contra de la naturaleza misma del ser humano, porque el ser humano está dotado con dones y cualidades que Dios nos ha dado de manera individual y única a cada persona para desarrollar una misión. Dios nos dio a cada quien una misión. Para cumplir esa misión nos dio ciertas cualidades y capacidades. Y el libre albedrío es el que permite que esa misión se cumpla a satisfacción o quede a medias o se deje sin cumplir. Entonces, esa medida de la libertad que Dios nos otorga para cumplir con la misión que Él nos ha entregado, que nos ha encargado, queda anulada precisamente en un modelo comunista donde ellos nos imponen a lo que debemos de dedicarnos, en qué medida desarrollarlo, y nos ponen un límite al desarrollo y al crecimiento. Entonces es un modelo que va en contra de la naturaleza humana, por lo tanto está destinado al fracaso. Es un tema que sí valdría la pena quizá abordarlo en algún momento, pero como la gente, sobre todo los jóvenes, que son la mayoría votante en nuestros países hispanoamericanos, no han padecido todavía, algunos de ellos, o algunas de estas sociedades, el horror del comunismo, como lo ha padecido Cuba y Venezuela y ahora Nicaragua también, pues han votado por la izquierda o votan por la izquierda porque se consideran muy libres, muy progresistas, muy modernos. Y ahí tienes el ejemplo de Chile. Ya vamos a ver cómo les va a ir en los próximos meses. Este próximo domingo Colombia se juega su destino también. Ojalá que en la segunda vuelta electoral no vayan a cometer un suicidio como pasó en México. Y nosotros estamos en ese mismo rumbo. Entonces, la verdad estamos en una situación bastante complicada, porque los países hispanoamericanos, incluso el hecho de que tenga una posibilidad de volver a gobernar Brasil, Lula, con el desastre que fue, pues nos habla de un panorama bastante desalentador. Pero eso es precisamente los errores de Rusia que se han esparcido por el mundo, como lo dijo la Virgen de Fátima. Aquí estamos viendo estas consecuencias y no vamos a encontrar frutos buenos, porque si estamos hablando de un árbol podrido, no podemos esperar que dé frutos buenos. O sea, eso va en contra de esa misma naturaleza, porque el árbol del comunismo tiene que dar frutos envenenados siempre. Claro, claro que sí. O sea, no puede más. Por cierto, ahorita me acordé, Miguel, personas privadas, obviamente, o una persona que estaba platicando, y esto no tengo manera de corroborarlo, pero me llegó a manera de reporte de él, que están notando cada vez más la llegada, por cierto, de venezolanos aquí, cubanos también, aquí en Texas, en el área también de todo el 35, San Antonio, Austin, toda esa parte, de manera ilegal también. Al parecer ahí hay un sistema que se está llevando desde México, obviamente, hasta aquí los Estados Unidos. Evidentemente, Miguel, los están dejando pasar, porque no es posible que en un tráiler que haya, o en un camión, en la caja, que haya 50, las que sean, 100 personas, las que estén ahí atoradas, y por la frontera. Yo acabo, por cierto, de regresar de la Isla del Padre, y antes de llegar a Corpus Christi hay un retén de migración, que tiene todos tiempos para no hay manera de esquivártelo. Entonces ahí y te analizan de todo. Ahí sale si hay alguien que está escondido, o sea, y tienen perros de olfato y todo. O sea, obviamente, ¿cómo llegan hasta acá? Evidentemente porque pues ahí está algo arreglado, porque no creo que sea ineptitud, honestamente. Todo el respeto que merece el Border Patrol, no creo que sean ineptos. Creo que es más ahí algún tipo de corrupción o algún arreglo, y están llegando. Lo preocupante es, una vez más, lo que estamos viendo en México. Poco a poco te empieza a filtrar un poquito aquí los Estados Unidos, pero bueno. Así es, mira, es que tiene que ver, yo creo que todo, ¿no? El narcoterrorismo que está gobernando México, es decir, las mafias del narcotráfico, que además, como ya lo hemos ido analizando cada semana, se han ido tomando cada vez más sectores de la economía, incluso sectores formales que han ido tomando control. Sí. Sí. Pues evidentemente tienen, como ahorita lo vimos, esta mafia, ¿no? Que controla la entrada de migrantes o de visitantes, ¿no? En el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Imagínate cómo está corrompido todo el aparato de migración en México, para que, sabiendo que estos
viajantes ilegales que vienen de Centro y Sudamérica y que van hacia Estados Unidos, ellos saben y tienen contactos o pueden tener, pues aplicando como lo hacen, ¿no? La intimidación a la patrulla fronteriza, de alguna manera lo pueden hacer, no sé en qué medida, pero han ido creando esta porosidad que ha permitido que esta gente vaya entrando, ¿no? Entrando como hormigas. Ya no es esa migración silenciosa de espaldas mojadas, ¿no? De mexicanos que iban tras el sueño americano a aportar, obviamente, su talento y su esfuerzo, su trabajo a una sociedad que bueno, no es que los recibiera con los brazos abiertos, de hecho no los quería tener ahí, pero si se le colaban, pues se acoplaban y aportaban algo positivo. Esta gente va con otra intención, seguramente a crear grupos conflictivos, ¿no? Células de terrorismo callejero, doméstico, en las ciudades, no sé, a engrosar a los grupos que ya de por sí pululan ahí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado de esto que está pasando, porque seguramente detrás de todo esto también, pues evidentemente está el gobierno de México. Y fíjate, otra noticia espantosa que se dio esta semana en México, terrible, y que nos muestra precisamente esta unión, esta mafia que hay entre el gobierno y los grupos delictivos, es que se cometió el mayor atraco del que se tenga registro en algún puerto mexicano, yo creo que en la historia, o sea, cuando menos que haya quedado registrado. No sé si supiste lo que pasó en el puerto de Manzanillo. No, escuché algo, pero prefiero que me lo confirmes porque no me la quise creer cuando me platicaron algo. No sé si estoy hablando de la misma nota. La verdad creí que era fake news. Pero a ver, dale. Bueno, no, lo que pasa es que, fíjate, la semana pasada habíamos platicado que el gobierno de López Obrador había cambiado su discurso respecto al ejército, precisamente de pasar de un lenguaje muy agresivo, de querer disolver las Fuerzas Armadas, a entregarle las grandes obras malas y como quieras que está haciendo para que los militares se hincharan los bolsillos de dinero. Bueno, y que como premio de consolación, que no es nada, digo que no es cualquier cosa, a la Marina le entregó la administración de los puertos, ¿te acuerdas que habíamos hablado de eso? Bueno, pues el puerto de Manzanillo está bajo el control de la Marina. Pues resulta que el pasado 5 de junio, o sea, hace 15 días, hace 10 días, 12 días, en el puerto de Manzanillo llegó un grupo armado, no se sabe exactamente de cuánta gente, pero tú te podrás imaginar, y se robaron con toda la tranquilidad del mundo 20 contenedores. Y después las autoridades dijeron, no fueron 20, fueron nada más 16. No, pues qué bueno, digo, qué susto. Vaya alivio, sí. Y se supone, las primeras informaciones que empezaron a circular es que que en esos contenedores contenían oro, plata y otros metales preciosos y además tractopartes, ¿no? O sea, partes para autos y todo, ¿no? Bueno, y las autoridades dijeron, no es cierto, es que los delincuentes pues les gusta mucho cuidar su salud y entonces se robaron contenedores llenos de jugos y de frutas, ¿no? Lo estoy poniendo en pantalla. No podía creerlo. Literal dice, saludos de Radio Fórmula, por cierto, jugo de durazno. Hazme el favor, me imagino por el color se confunden, ¿verdad? Sí, así es, exacto, sí. Entonces, lo que pasa es que ahí se aplica ese gran y famosísimo dicho mexicano, ¿no? Y lo aplicó directamente los encargados de hacer este robo, ¿no? Que dijeron, no quiero oro ni quiero plata, yo lo que quiero es pegarle a la piñata. Entonces ahí fue donde ellos, yo creo que estaban buscando piñatas, me imagino. Ya en el camino se encontraron oro y plata y otras cosas que ellos no querían. Tenían las posadas en diciembre, estamos cerquita, ¿va? Obviamente. Bueno, sí, es que hay que ir acumulando y acaparando la fruta porque luego se complica la compra, ¿no? Sí. Entonces, las autoridades trataron de minimizar esta situación que fue algo verdaderamente escandaloso. Tú te imaginas, porque además el robo duró más o menos como 6 horas, ¿no? Pero en ese robo, digo, para mover un contenedor, la gente... Casi un turno entero de trabajo. Bueno, pues es que, ¿cuánto pesa un contenedor? Pues puede pesar 40, 50 toneladas, o sea, 30, depende de lo que traigan. Sí. O sea, no es que llegues con tus amigos y, a ver, cárgale allá, compadre, no, muévelo por acá. O sea, no vas a mover una mesa, ¿no? Estamos hablando de una cosa que la tienes que mover con una maquinaria especial que la hay en los puertos. Bueno, pero además, cuando trataron de
¿cómo te diré?, de justificar por alguna manera. Resulta que dicen, bueno, es que no fue en las instalaciones del puerto que está bajo la administración de la Marina, sino fue en un patio irregular dentro del puerto de Manzanillo. O sea, tú puedes tener tu propio puerto pirata literalmente dentro de un puerto, ¿no? O sea, de un puerto pirata. O sea, fíjate qué cosa más absurda. O sea, ellos dicen, bueno, es que ellos tenían había como así como tenemos puestos de comida ambulante que no tiene permisos, ¿no? Sí. Así tú puedes llegar y decir, no, pues yo voy a instalar aquí mi patio de maniobras, ¿no? En el puerto, de manera irregular, ¿no? Yo también soy un ambulante. O sea, así, a ese nivel, entre más quisieron justificar esta barbaridad, pues se fueron pues hundiendo más, ¿no? Porque de verdad que es algo absolutamente ridículo. Pero esto te da una idea, todas estas noticias que te he ido narrando a lo largo del programa están concatenadas, están unidas precisamente porque te dan una idea de cómo la imagen de México se ha ido deteriorando precisamente en la medida de que López Obrador y su gobierno se han empeñado en entregar completamente el control del gobierno y lo que ellos deberían de tener como riendas al crimen organizado, que es lo que ha dicho Marco Rubio y lo que han dicho otros senadores norteamericanos, como lo repasamos la semana pasada, ¿no? No puede ser. Digo, se me acaba el tiempo, Miguel, pero vamos a dar el beneficio de la duda. Me imagino que los criminales estaban buscando jugo de durazno porque me imagino que han de haber escuchado algún programa con Pati Guerrero de desintoxicación y mejora de la flora intestinal o algo, y pues dijeron, no, sabes que el jugo de durazno es bueno, y pues a lo mejor optaron por eso. Pues tan fácil hubiera sido ordenar una pastillita de usana, hombre, un mineral, ándale, o algo, no sé, ahí por ahí, ¿no? Y de paso nos dan crédito, pero no, se fueron, me imagino, a la fuente más certera, que es el jugo de durazno, ¿verdad? Así es. Bueno, ya la última nota que quiero comentarte, porque todavía tengo que nos quedan muchas, pero es otra pues noticia también terrible de esta misma semana, que fue, no sé si tú viste unas escenas de horror y de terror que se vieron en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, donde grupos de la delincuencia organizada tomaron las calles literalmente, fueron, no sé, decenas de integrantes de las células de los cárteles, no sé cuáles específicamente, que tuvieron sometida la ciudad durante 6 horas bajo terror y el ruido de las metrallas y todo esto, y las autoridades, por supuesto, que pues salieron disparadas, ¿no? Pero no para combatirlo, sino huyendo. Entonces, esta situación que al final de cuentas termina de redondear este panorama que hemos mostrado en el programa de hoy, pues te da una idea de lo peligroso, de lo peligroso en lo que estamos cayendo con este gobierno, que nos está llevando a un punto de quiebre y de rompimiento donde yo creo, como lo hemos platicado en otras ocasiones, que no va a mantener indiferente al gobierno de Estados Unidos, y como hemos ido reportando cada semana, que ha ido subiendo el lenguaje incluso de reprobación, de preocupación de parte de las autoridades o de distintos representantes del gobierno norteamericano para advertir que México pues básicamente se ha convertido en un estado terrorista. Y yo creo, tú no sé si supiste que creo que fue el presidente Marco Rubio que pidió que se emitiera una ficha roja de la Interpol para detener a Nicolás Maduro. No estoy seguro si fue él, me parece que sí, tú tendrás mejor el dato, pero lo vamos a ver dentro de poco tiempo, quizá al mismo López Obrador también con una ficha parecida por sus vínculos con el narcotráfico, sus vínculos descarados, ¿no? Entonces, esta semana pues tuvimos esta serie de noticias y otras muchas más que ya esperemos, si Dios nos permite, poder abordar la próxima semana, pero con esto la gente se da una idea de cómo estamos, cuál es la situación real de nuestro país. Fíjate que antes de que me acabe el tiempo, quiero agradecer a las personas. La vez pasada hicimos un en vivo el lunes, Miguel, con Jen Rosabal, la doctora. Ella es psicóloga clínica y estaba hablando sobre, curiosamente va muy bien el programa y todo, y curiosamente empezó ya a mencionar cómo identificar el abuso, y empezó curiosamente YouTube a trabarme el video. De hecho me limitó la monetización, ya después me notificó, puse la imagen ahí en el Telegram de Reconquista, etcétera. Ahorita que mencionas esta nota, estamos empezando, por cierto, a recibir
el mismo problema técnico que no se había dado. Ahora estoy en otra ubicación, ok, no me pueden decir que la ubicación. Evidentemente, a lo que voy con esto, Miguel, es que estos vídeos y otros están diseñados, obviamente, pues no les gusta que estés criticando a esta élite pues, criminal, vamos a decirlo como es, bolchevique, que está buscando deteriorar toda la sociedad cristiana y todo lo que tenga trascendencia, no solo la cristiandad. Entonces, pues vamos a cerrar ya de una vez antes de que nos tumben el video. Pero no sin antes, Miguel, recomendar a la gente si quieren apoyarte. Sí, por favor. Está en la página, ahí lo pueden contactar. Les quito el link de Telegram, de para que lo vean, al full screen. Así pueden ayudar a Miguel con su labor, además de viendo los videos y compartiendo lo que él hace. Tiene su producto, su pasta dental, muy buena, muy buscada, y Dios quiera siga creciendo para que puedas exportar aquí a los Estados Unidos. Sí, qué bueno que lo mencionas, querido Luis, porque efectivamente mucha gente que ha hecho favor de ver nuestros programas y que me ha honrado pidiéndome producto, muchos de Estados Unidos pues no hemos podido todavía satisfacer esa demanda, pero esperemos pronto, que Dios así lo permita, podamos empezar a exportar a Estados Unidos. Ahorita la tenemos en México. Ahorita en este momento pues no tenemos producto porque estamos esperando que nos llegue un nuevo lote, pero en los próximos días esperemos tener ya producto para seguir surtiendo a toda la gente que ha hecho favor de contactarnos a través de que han visto este programa contigo y que les interesa mucho nuestro producto, y que Dios permita que también contigo sea igual, para que pues tengamos una fuente de seguir financiando este proyecto informativo que pues sabemos que tenemos que hacerlo, pero a veces de aquí no salen los recursos y tenemos que usar medios alternos. Sí, así nos pasa a todos y hay que echarle ganas. Todos estamos en esta carrerita. Miguel, nos despedimos, te mando un abrazo, nos vemos si Dios quiere el próximo viernes. Perfecto, así sea, y que viva Cristo Rey, como tú siempre dices. Sí, que la Virgen de Guadalupe nos cubra con su manto. Que nos cubra, y San José también, por favor, que nos protege, nos ampare. Y a nombre de Miguel Salinas y el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, te despido un servidor, deseando que tengan excelente fin de semana. Y como dice Miguel, que viva Cristo Rey, la Virgen del Pilar, y hasta la próxima.